pulmonar que presenta síntomas infecciosos, hallazgos auscultatorios típicos y con una radiografía compatible. La neumonía tiene una incidencia de 5 a 11 casos por cada 1000 habitantes de una población. Es más frecuente en personas de sexo masculino, en los extremos de la vida, en los niños y ancianos, y tiene una variación estacional en invierno. Y se presenta o es más grave también en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como la ingesta el uso de tabaco, la ingesta de alcohol o cuando tienen enfermedades crónicas. La mortalidad de la neumonía, cuando los pacientes no son graves y son tratados en forma ambulatoria, puede ser baja, menos del 1%. Cuando es una neumonía más, puede llegar hasta el 10%, y en aquellos pacientes que requieren internación en terapia intensiva puede llegar hasta un 50% de mortalidad. En la gran mayoría de los casos, la etiología no se puede determinar. En un 30% de los casos se determina, y los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae. Hay también estreptococos resistentes, el estafilococo, la legionela, y en alrededor 10% pueden ser polimicrobianos. Estos son los pacientes adultos jóvenes. En pacientes ancianos hay que tomar en cuenta que empiezan a aparecer los gérmenes gram negativos, Haemophilus influenza. En pacientes que tienen EPOC puede ser, además del estreptococo, los bacilos gram negativos productores de BLE, el Haemophilus influenza. Los bacilos entéricos gram negativos productores de BLE son aquellos gérmenes que producen la beta-lactamasa de espectro extendido. Beta-lactamasa de espectro extendido significa que estas bacterias, los bacilos gram negativos entéricos, van a producir esta enzima. Y esta enzima va a producir una resistencia, una destrucción de todos los antibióticos beta-lactámicos e incluso las cefalosporinas. Por eso se llaman de espectro extendido. Al destruir estas moléculas de beta-lactámicos y cefalosporina, entonces automáticamente estos bacilos entéricos gram negativos se hacen multiresistentes. Entonces, en los pacientes comunitarios, en casi 40% no se logra identificar el germen. Y en pacientes admitidos en el hospital o terapia intensiva también está alrededor de un 40% donde no se logra identificar el germen, pese a los estudios microbiológicos que se puedan realizar. En este porcentaje tan bajo se logra identificar Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y los virus como gérmenes causantes de la neumonía. Entonces no logramos identificar en un alto porcentaje. Cuando identificamos es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae más causante. Sin embargo, en el tratamiento siempre se recomienda considerar y recordar los patógenos atípicos causantes de una neumonía, la clamidia, el micoplasma y la legionela. Estos pueden causar una neumonía o coinfectan o complican la evolución de una neumonía típica. La clínica de la neumonía es inespecífica, pero la neumonía por Streptococcus pneumoniae suele producir lo que se llama la neumonía típica. La neumonía típica, ¿están viendo en pantalla completa? Amigos, hay alguna persona que pueda responder. ¿Se ve pantalla completa?
Sí, doctor, ya se puede ver. Gracias. Entonces, la neumonía por Streptococcus pneumoniae produce lo que se llama el síndrome de neumonía típica, que se caracteriza porque clínicamente hay tos con expectoración purulenta, amarillo verdoso, hay un dolor torácico en puntada de costado, que es un dolor por irritación pleural, es un dolor pleurítico, que se acentúa con la tos y con la inspiración profunda. Hay cierta dificultad respiratoria caracterizada por la presencia de disnea y taquipnea, y al examen clínico nosotros encontramos los signos semiológicos de una consolidación, que son la presencia de un soplo tubárico, crépitos o estertores, matidez a la percusión y una broncofonía, que es la semiología típica de un síndrome de consolidación. Obviamente puede haber una afectación del estado general dependiendo de la gravedad de la neumonía y la respuesta inmunológica del paciente, con alteración de la conciencia y síntomas generales. La legionela suele afectar a personas jóvenes. Puede haber síntomas neurológicos, diarrea, hay hiponatremia, hipofosfatemia y hematuria. Mientras con el Mycoplasma pneumoniae también afecta a personas jóvenes y con una alteración de las transaminasas. La neumonía por Staphylococcus aureus se presenta sobre todo en el anciano, en las personas, y como una complicación de la influenza. Después de un episodio de infección viral por influenza, puede complicarse por un estafilococo, una infección bacteriana por estafilococo. Tenemos que tomar en cuenta los bacilos entéricos gram negativos en aquellos pacientes que han recibido tratamiento antibiótico reciente, en aquellos que tienen enfermedad cardiopulmonar crónica o que vienen de lugares donde existe convivencia con muchas personas, una residencia en asilos, y tiene una múltiple comorbilidad médica. Y se debe pensar en la pseudomonas cuando hay una enfermedad pulmonar estructural, como pacientes que tienen bronquiectasias o que reciben antibióticos o corticoides en los últimos 3 meses, y en pacientes malnutridos. Ya no voy a aceptar a personas que se estén conectando a esta hora. Pueden ir a festejar el Día del Trabajador si desean. Un aspecto importante es la neumonía en el paciente anciano. A medida que la población se hace con la prevalencia de personas mayores, es también importante determinar y analizar la neumonía en el paciente anciano. Es una importante causa de morbi y mortalidad. La clínica es más sutil y de inicio más gradual, no se presenta con todos los síntomas de una neumonía. A veces el anciano lo único que hace es dejar de comer, se pone somnoliento, no realiza sus actividades, y obviamente hay que buscar una neumonía como causante de ese deterioro general. Los gérmenes son los mismos que en el adulto joven, pero también hay que considerar los bacilos entéricos gram negativos aeróbicos y el estafilococo aureus, sobre todo en aquellos pacientes ancianos que vienen de instituciones como los asilos, casas de ancianos, residencias de ancianos. Estos bacilos gram negativos, sobre todo aquellos BLE. El hecho de usar múltiples antibióticos, y los ancianos a veces se les da antibióticos por cualquier infección diarreica, infección bacteriana, resfríos, sus bacterias empiezan a producir BLE,
que es la beta-lactamasa de espectro extendido, que las hace multiresistentes. Dentro de este grupo están las enterobacterias, la pseudomonas, la cinetobacter, la klebsiella, el haemophilus y la moraxella catarrhalis. Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos para después elegir el antibiótico en el tratamiento de un anciano con neumonía. Hay que recordar los mecanismos de defensa que tenemos para evitar la infección de nuestro tracto respiratorio inferior. La primera es la función de la glotis y el reflejo tusígeno. Nosotros, en el primer momento en que sentimos que algo está pasando por nuestra glotis, que no sea el aire, entonces automáticamente tenemos un reflejo tusígeno, una tos fuerte, que nos ayuda a expulsar ese cuerpo extraño o esas sustancias que están queriendo atravesar la glotis. En la vía aérea superior tenemos la barrera mucociliar. Hemos visto que el epitelio de la tráquea, de los bronquios, tienen cilios y tienen células caliciformes que producen moco. Entonces esta sustancia mucosa, pegajosa, atrapa las bacterias que han podido llegar a la vía aérea inferior y por el mecanismo de los cilios son arrastrados hasta la parte más superior, de donde con un reflejo de tos son expectorados. Hay una inmunidad humoral dada por la presencia de inmunoglobulina A y G y la presencia del surfactante a nivel de los alvéolos, que van a disminuir y que van a producir una cierta inmunidad a nivel local. Y por la presencia de los macrófagos alveolares. En los alvéolos tenemos macrófagos que en cuanto llega una bacteria a ese alvéolo, entonces son fagocitados y desencadenan una respuesta inflamatoria, activando otras células inmunes o generando la producción de citoquinas. Entonces, se va a producir una neumonía cuando las bacterias en una cantidad de un inóculo suficiente alcanzan la superficie del epitelio respiratorio inferior. ¿Y cómo van a llegar eso? Por vía inhalatoria. El mecanismo más frecuente es la broncoaspiración. Para que una broncoaspiración vaya a producir neumonía, es necesario que exista una colonización de la vía aérea superior. Habitualmente nosotros tenemos gérmenes gram positivos, estreptococos, bacteroides que son los gérmenes habituales comensales de nuestra vía aérea superior. Sin embargo, cuando nos enfermamos, cuando nos hospitalizamos, rápidamente existen cambios en la flora habitual de la vía aérea superior y se coloniza con otros gérmenes, habitualmente gram negativos, estafilococos. Y una vez que exista un cambio en la flora, cualquier broncoaspiración puede inducir a la producción de una neumonía. Está determinado que 50% de las personas nos broncoaspiramos durante el sueño, porque en el sueño perdemos parte de los reflejos protectores. Y cuando esta colonización de las bacterias o la cantidad de bacterias supera 10 a las 10 bacterias por ml, entonces es más probable que una broncoaspiración vaya a producir una neumonía. Esta broncoaspiración de secreciones de la orofaringe contaminadas asociados a unos mecanismos de defensa disminuidos, los dos elementos van a conducir al desarrollo de la neumonía por vía inhalatoria. Sin embargo, también la neumonía puede producirse por extensión directa, por infecciones locales, un traumatismo de tórax abierto que desarrolla empiema y puede también producir neumonía, o por último, diseminación hematógena. Hay muchas personas, sobre todo las personas que vienen del trópico, que tienen lesiones cutáneas, pústulas, lesiones pustulosas en los pies que se contaminan sobre todo o que se infectan sobre todo con el estafilococo
y por diseminación hematógena van a llegar a nivel del pulmón. Entonces nosotros nos podemos broncoaspirar el contenido orofaríngeo o nos podemos broncoaspirar el contenido gástrico. Estos dos mecanismos van a hacer que tengamos secreciones contaminadas que pasen por la vía aérea y lleguen a los pulmones y produzcan neumonía. Cuando hay deglución en enfermedades esofágicas como la disfagia, cuando hay una neoplasia esofágica, cuando hay estenosis esofágica, cuando hay enfermedades neurológicas como las convulsiones, la esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, demencia, la misma intubación orotraqueal induce a la broncoaspiración debido a que el tubo que está atravesando la laringe impide el cierre completo de la glotis. La glotis no se puede cerrar cuando existe un tubo entre las cuerdas vocales. Entonces, al no cerrarse la glotis, fácilmente las secreciones en esos pacientes que incluso están sedados, reciben sedantes, o por su enfermedad han perdido la conciencia, fácilmente se broncoaspiran y desarrollan una neumonía. Cuando hay paro cardíaco, el uso de medicaciones, la anestesia general, el consumo del alcohol. Cada vez que consumimos alcohol, perdemos los reflejos correspondientes cuando la intoxicación alcohólica es severa. El reflujo gastroesofágico o la presencia de un tubo esofágico, un tubo nasogástrico. En condiciones normales, nosotros a nivel de la unión del esófago con el estómago tenemos un esfínter esofágico inferior, un esfínter esofágico superior, que impiden el reflujo del contenido gástrico que vaya recorriendo el esófago. Pero la presencia de una sonda nasogástrica impide que esos esfínteres se cierren adecuadamente y facilitan el pasaje del contenido gástrico a través del estómago y hacia el pulmón. En la fisiopatología de esta enfermedad hay una ocupación de los espacios alveolares. Una vez que empieza el proceso infeccioso, se desarrolla un exudado inflamatorio a nivel de los alveolos y llenan los alveolos de este exudado inflamatorio. Entonces vamos a tener alveolos que no están ventilados porque están llenos de exudado, pero se mantienen perfundidos. Hay una circulación capilar en esos alveolos, a pesar de que no tienen ventilación. Y producen lo que se llama un shunt, un cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda. Son alveolos que no van a tener el proceso de intercambio gaseoso y tampoco van a eliminar el CO2. Entonces eso se refleja en hipoxemia. Hipoxemia que inicialmente por mecanismos reflejos estimulan al centro respiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces estos pacientes pueden tener una hiperventilación secundaria a la hipoxemia y en un principio tener alcalosis respiratoria. Hay que recordar que el CO2 es un gas altamente difusible. Entonces, a pesar de yo tener una neumonía en todo un lóbulo, el resto del pulmón puede ser suficiente para eliminar para eliminar en exceso el CO2 y producir una alcalosis respiratoria en etapas iniciales de una neumonía. Sin embargo, si el cuadro clínico avanza, incluso la eliminación del CO2 se deteriora y estos pacientes entran en una acidosis mixta. Hay que solicitar gasometrías, hemogramas, una bioquímica básica elemental. Hay que medir la saturación de oxígeno periférica. Indudablemente, en los signos vitales actualmente se considera la saturación de oxígeno como el quinto signo vital básico. Además de controlar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, siempre hay que controlar la saturación de oxígeno. Dosificar la proteína C reactiva y la procalcitonina.
que son marcadores que nos indican la posibilidad de una infección en ese paciente. La proteína C reactiva y la procalcitonina. Y solicitar una radiografía de tórax, que es el estudio más básico, donde vamos a buscar infiltrados o consolidaciones lobares, zonas de aumento de densidad que no son homogéneas, se llaman infiltrados, que pueden ser acinares, confluentes, o una consolidación, que es lo más típico. Cuando existe una consolidación, el signo radiológico que indica aquello en forma con 100% de sensibilidad es la presencia de un broncograma aéreo en el interior de la consolidación. En las radiografías de tórax nosotros debemos valorar la localización y la extensión de la neumonía. Si es unilobar, multilobar. Hay que ver si existen ya complicaciones como la presencia de derrame pleural o cavitaciones en la zona de consolidación. Hay que buscar o enfermedad pulmonar asociada, si ese paciente tiene atrapamiento aéreo en el asma, o tiene enfisema, o tiene un fibrotórax residual, o buscar otros diagnósticos, como la posibilidad de que tenga cardiomegalia, la posibilidad de que tenga una fibrosis pulmonar, que obviamente es importante conocer para poder determinar la gravedad del cuadro clínico. Y la gravedad de la neumonía en la radiografía nosotros vamos a ver o vamos a sospechar cuando existe una consolidación multilobar o bilateral. Cuando afecta más de un lóbulo, se considera radiográficamente que esa neumonía es grave. O cuando desde un principio presenta derrame pleural. Entonces, en una radiografía nosotros vamos a poder identificar una zona de aumento de densidad que nos indica la presencia de una neumonía unilobar o multilobar. Está afectando dos lóbulos. En este caso parece una consolidación, pero aquí parece un infiltrado porque no es homogéneo. Está afectando el lóbulo superior como parte del lóbulo, la parte media del pulmón izquierdo. En la tomografía tenemos que ver si esa consolidación en este caso tiene una imagen cavitaria o solamente es una consolidación que afecta las partes posteriores. Tenemos una consolidación típica de una neumonía del lóbulo superior o del lóbulo medio que está borrando el borde cardíaco. Tenemos nosotros el borde cardíaco hasta esta altura y aquí se borra. Entonces asumimos que esta es una consolidación neumónica del lóbulo medio con imágenes de broncograma aéreo, imágenes negras en su interior. O una neumonía del lóbulo inferior porque preserva el borde cardíaco. Se ve un aumento de densidad no homogéneo en los 2/3 inferiores del pulmón asociado con un derrame pleural. Entonces, la presencia de este derrame pleural desde un principio indica que esta neumonía tiene criterios de gravedad. Y hay que evaluar la gravedad de la neumonía. Uno de los primeros aspectos, una vez diagnosticado neumonía, es evaluar la gravedad de su neumonía para poder establecer el tipo de tratamiento, o sea, qué antibiótico le vamos a dar. Y más importante, ¿dónde lo vamos a tratar? ¿En su domicilio o lo vamos a ingresar al hospital? Estas decisiones de evaluar la gravedad pasa por una evaluación clínica del paciente, pasa por el uso de escalas pronósticas de acuerdo a los datos que encontramos en el laboratorio y en la clínica, pasa por saber si ese paciente tiene enfermedades concomitantes, y no solamente eso, sino si estas enfermedades están estables o no están estables. Puede ser que en un paciente diabético una neumonía desequilibre la diabetes, descompense la diabetes y este paciente está haciendo una cetoacidosis diabética. Entonces está inestable por la neumonía y su diabetes.
Entonces a este paciente nunca lo vamos a mandar a su casa, sino que lo vamos a ingresar al hospital. O si un paciente cardiópata tiene datos de insuficiencia cardíaca y desarrolla neumonía, tampoco lo vamos a mandar a su casa. Y aspectos sociales, obviamente nosotros vamos a intentar un tratamiento domiciliario de una neumonía siempre que tengamos un medio familiar adecuado que permita una colaboración adecuada en el manejo, en el tratamiento y en la administración de antibióticos. Para evaluar la gravedad, lo primero que tenemos que hacer son los factores de riesgo. Factores de riesgo relacionados con una mayor morbilidad en pacientes que desarrollan neumonía. Es más riesgoso, es de mayor riesgo una neumonía en pacientes mayores de 65 años que tengan enfermedades coexistentes como el EPOC, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica, sean alcohólicos con hepatopatía crónica o tengan alguna supresión, ya sea por el uso de medicamentos o por enfermedades inmunosupresoras, o pacientes que han estado hospitalizados recientemente, pacientes que son dados de altas por una colecistectomía y que obviamente desarrollan neumonía, son pacientes que van a tener factores de riesgo. Y además, y después de evaluar los factores de riesgo, tenemos que saber los criterios de gravedad para poder determinar si esa neumonía es o no es grave. Obviamente, la presencia de criterios de gravedad nos van a indicar que la probabilidad de mortalidad es alta y esos pacientes tenemos que hospitalizarlos. La presencia de alteración del estado de conciencia, confusión, disminución del nivel de conciencia, que estén inestables hemodinámicamente con una frecuencia cardíaca mayor de 140 o una presión menor de 90, que tengan una disfunción renal aguda en la evaluación del BUN y la creatinina, o una insuficiencia respiratoria con una frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, o datos de insuficiencia respiratoria hipoxémica, ya sea en la gasometría o en la medición de la saturación de oxígeno. Y en la radiografía, cuando tenemos afectación de más de un lóbulo, son neumonías multilobares, o ese infiltrado o condensación aumenta en más de 50% en las primeras 48 horas, o existe un derrame pleural importante, son criterios radiológicos de gravedad que nos van a indicar que la probabilidad de complicaciones o mortalidad es mayor y que es necesario una hospitalización en estos pacientes, ya sea en sala o incluso en terapia. La presencia de una leucocitosis muy importante o leucopenia, anemia, hipoalbuminemia y un hemocultivo positivo que denota la presencia de bacteremia. Nosotros asumimos una presentación inicial muy grave que requiere internación inmediata en terapia en aquellos pacientes que están en coma o tienen evidencia de meningitis, que tienen una inestabilidad hemodinámica y que requieren la administración de vasopresores como la noradrenalina, o que su grado de insuficiencia respiratoria es tan grave que necesitan asistencia ventilatoria, o son pacientes renales que requieren hemodiálisis o tienen coagulación intravascular diseminada. Entonces, todos estos criterios de gravedad nos indican que estos pacientes pueden tener una mala evolución con un aumento de mortalidad. Indudablemente, debido a que la neumonía es una de las patologías más frecuentes, y para no sobrecargar los sistemas de salud, se buscan scores de gravedad para evaluar la necesidad del tratamiento del paciente, de este paciente. Estos scores de gravedad son el CRUB, los más usados, hay múltiples scores, los más usados CRUB 65 y el PCI. El objetivo es identificar pacientes de bajo riesgo que puedan ser manejados en su domicilio.
y no sobrecargar al sistema de salud, internando pacientes de 20 años que tienen neumonía y que no tienen ningún factor de gravedad. Estos no están decididos para decidir el ingreso a terapia. Y obviamente es importante el juicio clínico del paciente. Uno de los scores usados es la escala de gravedad FINE, que es el Neumonía Score Index, que usa muchos parámetros. Tienen una puntuación determinada y de acuerdo a la sumatoria de estos parámetros, nosotros podemos catalogar cuando el puntaje es menos 70 como de bajo riesgo. Bajo riesgo o cuando el puntaje es más de 90 como de alto riesgo. Bajo riesgo significa un puntaje menor de 70 y esto se ha determinado que tienen una mortalidad menor del 1%. Entonces a estos pacientes podemos hacer un tratamiento ambulatorio. Los scores que tienen más de 90 tienen una mortalidad más alta. Entonces a estos pacientes o hay que hospitalizar e incluso hay que llevarlos a terapia intensiva. Un score que es fácil de recordar y que usa pocos parámetros es el CRUB 65. CRUB 65 es el acrónimo C de conciencia. Cuando hay confusión, alteración de la conciencia, vale 1 punto. U es de la urea, el nitrógeno ureico, más de 20. R es de la frecuencia respiratoria, más de 30 por minuto. B es de blood pressure o la presión sanguínea, niveles menos de 90 o una diastólica menos de 60 también tienen 1 punto. Y 65 es la edad. Entonces estos son 5 parámetros fáciles de recordar que nos permiten decidir cuando estos puntajes son 0 o 1, el riesgo de mortalidad es bajo. Entonces podemos hacer un tratamiento ambulatorio. Mientras que aquellos que tienen una escala, un puntaje mayor de 3 o más, la mortalidad va aumentando. Entonces a estos hay que hospitalizar o incluso considerar internar en UTI. Para esto nos permite saber estas escalas. Y hay otra escala que también es importante conocer, que es el SMART-COP, que también usa un acrónimo que es SMART de presión sistólica, M de afectación multilobar, A de la albúmina, R de la frecuencia respiratoria, T de taquicardia, C de estado de la conciencia, la confusión, O de la oxigenación baja y P del pH. Entonces, un puntaje de la evaluación de la sumatoria de estos puntos nos va a permitir decidir que cuando tenemos un puntaje de 5 para arriba, el riesgo está elevado. Entonces, a estos pacientes hay que hospitalizar y considerar incluso su internación en terapia. Cuando el puntaje es bajo, de menos de 2 puntos, podemos asumir que podemos mandar a estos pacientes a su domicilio. Sin embargo, estas escalas a usarse no reemplazan el juicio clínico. Cuando nosotros tenemos una oxigenación baja, estos pacientes evaluados en emergencia habitualmente lo primero que hacen es recibir oxigenoterapia, ya sea por puntas nasales o por la mascarilla. Y cuando empezamos la evaluación y vemos que la saturación es menos de 90%, incluso recibiendo oxigenoterapia, entonces asumimos que ese es un paciente grave. Cuando vemos una afección multilobar en la radiografía y cuando existen factores de riesgo, comorbilidades, entonces estos pacientes asumimos que debemos hospitalizar. Y los marcadores biológicos de gravedad, que son la proteína C reactiva muy alta o una procalcitonina muy elevada, por encima de 4 o 5, que también van a ser indicativos de mortalidad. En estos pacientes, cuando los pacientes se deciden tratar en forma ambulatoria, porque el juicio clínico y las escalas de gravedad no han demostrado que ese paciente tenga puntajes elevados, habitualmente lo único que se solicita es un análisis de la expectoración.
una tinción de Gram y un cultivo de expectoración, o a veces no es necesario ni ese estudio. Sin embargo, en aquellos pacientes que por el juicio clínico o por las escalas de gravedad tienen un alto riesgo y se decide hospitalizarlos, debemos hacer estudios como hemocultivos, 2 muestras. Si ese hemocultivo es positivo, entonces está indicando que esa es una neumonía grave que tiene bacteremia, que se presenta en menos del 20% y sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos. Si esos pacientes se ha demostrado que tienen un derrame pleural, que es visible a la radiografía, un derrame pleural que borre el ángulo costofrénico o que se puede ver ya en una radiografía como en la que hemos visto, siempre es necesario hacer una toracocentesis para poder evaluar si ese es un derrame pleural paraneumónico complicado o no complicado. Un derrame pleural paraneumónico complicado o no complicado. Aquellos derrames pleurales paraneumónicos no complicados suelen tener una glucosa alta, más de 40, un pH alto, más de 120, y obviamente hay que hacer cultivos de líquido pleural aeróbicos y anaeróbicos. Cuando el derrame pleural es paraneumónico no complicado, en el momento en que se hace la toracocentesis se trata de evacuar la mayor cantidad de líquido que se pueda sacar. Indudablemente, si es un derrame pleural paraneumónico complicado, eso vamos a ver en el tema de derrames pleurales. Complicado significa que el nivel de glucosa es muy bajo, menos de 40, que el pH es muy bajo, menos de 7.20, que el colesterol es muy alto, más de 60, que la LDH es muy alta, más de 500, o los cultivos son positivos. Entonces nosotros no solamente tenemos que hacer toracocentesis, sino también hay que insertar un tubo de tórax para un drenaje bajo sello de agua. En el líquido pleural podemos detectar antígenos para poder hacer un diagnóstico microbiológico. Y obviamente siempre hay que tratar de hacer estudios de la expectoración solicitando una tinción de Gram, cultivo aeróbico, anaeróbico y baciloscopía. Hay que recordar que la tuberculosis siempre es en esta parte del mundo donde la prevalencia de la tuberculosis es alta, puede complicar cualquier infección respiratoria. La expectoración en aquellos pacientes que no están intubados y que no se ha tomado una muestra del tracto respiratorio inferior es difícil de interpretar por la contaminación que sucede de la expectoración en la vía aérea superior. Hay que ver la calidad de la muestra. Una muestra de expectoración es adecuada cuando existe una gran cantidad de polimorfos nucleares o hay una escasa cantidad de células epiteliales respiratorias. Cuando en la tinción de Gram indican que hay abundantes células epiteliales y pocas células polimorfos nucleares, es muy probable que esa muestra ha sido contaminada con saliva y lo que estamos analizando solamente es saliva. Y el cultivo de la saliva nos va a dar otros gérmenes. Por lo tanto, es importante saber la calidad de la muestra en la tinción de Gram de la expectoración. Si hay múltiples polimorfos nucleares y pocas células epiteliales, entonces es una buena muestra. Y si en la tinción de Gram observan una sola morfología bacteriana, también es una buena muestra. Porque si en la tinción de Gram observan cocos Gram positivos, cocos Gram negativos, bacilos Gram negativos, estreptococos en cadena, o sea, observan varios gérmenes, como los que pueden existir en la saliva, entonces es muy probable que esa mezcla esté contaminada. Si muestra un solo patrón de gérmenes, predominio de cocos Gram positivos, diplococos Gram positivos,
y no hay otros gérmenes en la tinción de Gram, entonces es muy probable que esa sea la bacteria causante de la neumonía. Cuando están hospitalizados o más cuando están ingresados en terapia, tenemos que tomar muestras del tracto respiratorio inferior, ya no solamente la expectoración. En aquellos pacientes intubados se puede hacer un aspirado traqueal para hacer tinción de Gram, cultivos, o hacer una broncoscopía cuando es necesario, realizando un lavado bronquial o un cepillado con catéter telescopado, cepillado del tracto respiratorio inferior. Lo hacemos sobre todo en pacientes que tienen neumonía nosocomial o tienen enfermedades concomitantes, inmunodeprimidos, para tratar de determinar la etiología exacta de la neumonía, o cuando la neumonía tiene criterios de gravedad o hay un fracaso de tratamiento. Después de 2-3 días, si el paciente sigue con signos de inflamatorios descontrolados, entonces nosotros tratamos de identificar qué germen está produciendo ese proceso infeccioso, y un medio de hacer aquello es la broncoscopía, donde tenemos que pedir cultivos cuantitativos. No es suficiente los cultivos cualitativos. Cultivos cuantitativos que demuestran la presencia de mayor de 10 a la 3 colonias por ml, pues van a permitirnos diagnosticar la etiología. En la orina podemos buscar la detección de antígenos contra el estreptococo, contra antígenos de la micoplasma, de la legionela, o buscar paneles serológicos en suero de enfermedades respiratorias que buscan anticuerpos contra el neumococo, el micoplasma, la legionela, o un panel viral respiratorio que nos van a permitir también detectar una etiología viral. El tratamiento suele ser empírico, tomando en cuenta las bacterias más frecuentes que causan la neumonía y los patrones de susceptibilidad de las bacterias, los patrones de resistencia que puede haber. Si en la población se ha determinado que hay una alta resistencia a beta-lactámicos, es probable que necesitamos variar los antibióticos. En la elección del tratamiento nosotros tenemos que ver qué tipo de antibiótico le vamos a dar y dónde vamos a tratar al paciente. Obviamente hemos visto que el lugar del tratamiento en domicilio o en hospital depende de los factores de riesgo del paciente, las enfermedades concomitantes, la estabilidad de estas enfermedades y la evaluación de la gravedad usando las escalas correspondientes. Es importante administrar la primera dosis de antibiótico en las primeras 8 horas de llegada a una emergencia. Se ha demostrado que la administración de un antibiótico adecuado en la primera hora de entrada a un hospital es uno de los criterios que disminuye la mortalidad de una neumonía. Y este tratamiento antibiótico debe darse por 5 a 7 días. No es necesario 2 semanas de tratamiento. Se puede prolongar este tratamiento si es que persiste la fiebre más de 72 horas, si hay inestabilidad clínica, si la cobertura antibiótica fue inadecuada o si tenemos complicaciones pulmonares o extrapulmonares. ¿Y qué antibiótico vamos a elegir? Beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos, el más adecuado, la amoxicilina. Y la amoxicilina no solo, porque se ha demostrado que usar tantos beta-lactámicos en la población, cualquier persona ante cualquier tos, lo primero que hace tomar es amoxicilina, va a la farmacia y se compra una ampicilina, y muchas de las poblaciones están usando antibióticos en forma indiscriminada e irracional. No solamente toman cualquier antibiótico, sino ante cualquier resfrío, toman amoxicilina o ampicilina 2 días, mejoran de su resfrío, creen que han sanado con el antibiótico y cortan el antibiótico. Entonces, ese uso irracional e indiscriminado de antibióticos está haciendo que exista una mayor resistencia a los beta-lactámicos. Y de ahí que
se ha desarrollado sustancias o drogas inhibidoras de las beta-lactamasas. Y la asociación de los beta-lactámicos con estos inhibidores de beta-lactamasas, que en este caso es el ácido clavulánico no es un antibiótico, es un inhibidor de la beta-lactamasa producida por las bacterias que nosotros podemos tener. Al inhibir la beta-lactamasa, entonces la amoxicilina actúa en forma irrestricta. Podemos elegir cefalosporinas, las de tercera generación sobre todo, cefotaxima y ceftriaxona, que son las que van a actuar sobre los gram positivos. Fluorquinolonas respiratorias como el levofloxacino, que es muy importante porque cubre todos los microorganismos, incluso el neumococo resistente y los gérmenes atípicos. O elegir los macrólidos como la citromicina y la claritromicina, que también actúan sobre los gérmenes atípicos, la legionela y el micoplasma. Y se ha demostrado que los macrólidos tienen un efecto inmunomodulador. Aumentan la inmunidad local, la limpieza mucociliar, disminuye la adherencia de las bacterias al epitelio. Por lo tanto, este efecto inmunomodulador los hace a estos antibióticos atractivos para tratar las infecciones respiratorias. Debemos, cuando el tratamiento es ambulatorio, por 5 o 7 días es suficiente. Y de acuerdo a los patrones de resistencia locales, podemos elegir dosis elevadas de penicilina o otros beta-lactámicos, como la amoxicilina o amoxicilina clavulánico más macrólida. O tratar solamente con levofloxacino o moxifloxacino, o las cefalosporinas. Cuando un paciente requiere el ingreso a un hospital, el tratamiento puede prolongarse hasta 10 días y puede usarse una monoterapia endovenosa con levofloxacino o combinar una cefalosporina más levofloxacino o amoxicilina más macrólido o levofloxacino. Una combinación de estos 3 antibióticos. Si ingresa a UTI, entonces debemos dar por vía endovenosa cefalosporina más macrólido o quinolona y en dosis altas. La cefotaxima 2 gramos cada 6 horas o ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. O combinar con macrólido por vía endovenosa o levofloxacino por vía endovenosa. Si hay sospecha de la probabilidad de una pseudomonas aeruginosa, ya no vamos a considerar estos antibióticos, sino vamos a considerar carbapeménicos como el imipenem, meropenem o piperacilina, tazobactam. La piperacilina también es un beta-lactámico que está asociado a un inhibidor de beta-lactamasas, que en este caso se llama tazobactam. O usar una quinolona, pero en este caso ciprofloxacino, que tiene una buena actividad contra las pseudomonas. O incluso aminoglucósidos. Cuando sospechamos una neumonía por estafilococo, debemos considerar la vancomicina o el linezolid. O si hay una neumonía por broncoaspiración en una boca séptica significa aquellos pacientes que tienen un mal cuidado dental con abundante cantidad de caries, debemos considerar amoxicilina dosis altas, carbapeménicos, piperacilina, clindamicina o moxifloxacina. La evolución clínica a considerar. Debemos considerar una mejoría clínica cuando administramos un tratamiento adecuado, una mejoría clínica en 2 a 3 días. Sin embargo, la fiebre puede persistir hasta 6 días. La leucocitosis va disminuyendo en 4 o 5 días. Los crépitos pueden estar presentes hasta 2 semanas y el infiltrado radiológico puede estar presente incluso 6 semanas. Si no existe una mejoría clínica en 2 o 3 días, 4 días, entonces debemos reevaluar a ese paciente. Ver si el tratamiento antibiótico es correcto o es incorrecto. O ver si se están desarrollando complicaciones de la neumonía o de cualquier enfermedad de base que tenga el paciente.
el paciente puede tener una cardiopatía y con la neumonía se descompensa la cardiopatía y desarrolla una insuficiencia cardíaca, lo que le permite una mejoría, lo que le impide una mejoría clínica. O si no hay mejoría clínica, quizás nos hemos equivocado en el diagnóstico y no es una neumonía. Puede ser una telestasia, puede ser un tromboembolismo pulmonar, cáncer pulmonar, hemorragia, alveolitis, vasculitis. Entonces tenemos que buscar otros diagnósticos. Cuando no responde al tratamiento, que es alrededor del 10 al 20% de los pacientes. Entonces, nosotros hablamos de una neumonía progresiva cuando en las primeras 72 horas avanza a una insuficiencia respiratoria grave o empieza a desarrollar sepsis severa con shock séptico. Cuando los marcadores de respuesta inflamatoria como la proteína C reactiva y la procalcitonina no han disminuido en menos de 50% en los primeros 3 días. Cuando aumentan o no disminuyen en menos de 50% estos marcadores, entonces significa que ese paciente tiene una mala evolución. Entonces hay que buscar otras infecciones o el germen causante de esa neumonía es resistente, o por último buscar otro diagnóstico. Las complicaciones de una neumonía que impiden una mejoría clínica adecuada son la formación de un absceso, una cavitación a nivel de la consolidación. Esta cavitación, absceso, suele ser producido por estafilococo o por los gram negativos, o desarrolla un derrame paraneumónico complicado con empiema, en los que hay que hacer una toracocentesis diagnóstica, evacuación del derrame cuando es un derrame paraneumónico no complicado, o si es empiema, hacer una toracostomía y drenaje bajo sello de agua, incluso usar fibrinolíticos locales o incluso llegar a una toracotomía con decorticación pleural. Hay que hacer una reevaluación clínica, hacer técnicas no invasivas e invasivas, buscar otros diagnósticos, micobacterias, hongos, hacer una tomografía de tórax para evaluar la pleura, el mediastino, o buscar otras etiologías causantes de la mala respuesta del tratamiento. Inicialmente se puede cambiar la pauta de antibióticos, considerar carbapeménicos, piperacilinas, vancomicina, linezolid, o ajustar el tratamiento antibiótico de acuerdo a los cultivos que ya van a llegar. Después de 3-4 días, si el paciente no evoluciona adecuadamente y hemos tomado las muestras adecuadas en un principio de la enfermedad, esos resultados de cultivo llegan al 3-4 día, lo que nos va a permitir ajustar el tratamiento antibiótico de acuerdo a esos cultivos. Entonces, la respuesta del tratamiento a una neumonía, la morbilidad y mortalidad producida por una neumonía van a depender de muchos factores del huésped, la edad, la comorbilidad presente, la presencia de inmunodepresión, el germen que produce la neumonía, la virulencia del germen, cuánto de inóculo se va a producir por ese germen, qué serotipos han producido. Todos esos factores inducen en la morbilidad. Si el tratamiento antibiótico ha sido precoz, adecuado, si se ha usado monoterapia o combinada, si se ha usado una dosis adecuada, si ha habido un tratamiento adecuado de las complicaciones, del shock, del manejo ventilatorio. Todos estos factores van a influir en la mortalidad del paciente. Y una de las formas de modular aquello es la administración de corticoides. En aquellos pacientes con una neumonía comunitaria grave, se logra modular el proceso inflamatorio, porque no solamente es la infección desencadena una respuesta inflamatoria. Cuando esa respuesta inflamatoria
no es descontrolada, entonces la administración de corticoides nos permiten a veces modular esa respuesta inflamatoria y se ha demostrado que la administración de hidrocortisona 300 miligramos por día hace que podamos disminuir la morbimortalidad. ¿Cómo vamos a prevenir una neumonía? La vacuna antineumocócica, el Neumo 23, que usa polisacáridos, se puede administrar en niños desde la 6ª semana, sobre todo en aquellos niños que van a la guardería, que van a tener un riesgo alto de infecciones, en adultos con enfermedad crónica, en personas que tienen inmunosupresión o están esplenectomizados. Todo paciente al cual se le esplenectomiza tiene que ser sometido a vacunación antineumocócica y repetir cada 5 años. También usar vacuna antigripal, la vacuna de la influenza, evitar el tabaquismo, el alcoholismo. Ese es el tema de hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? Espero que hayan comprendido.